El expositor de hoy es el magíster ingeniero Daniel Tedini, que es vicedecano de la Facultad de Tecnología Informática, de la facultad propia de la Universidad Abierta Interamericana, es director de carrera de Ingeniería en Sistemas Informáticos, es coordinador de informática de la sede regional Rosario y es titular por concurso de la asignatura Administración de Proyectos en la misma facultad. Su formación académica es magíster en entornos virtuales de aprendizaje de la Universidad Nacional de Panamá. Es especialista en entornos virtuales de aprendizaje de la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OEI. Es profesor universitario orientado en tecnología de la Facultad de Desarrollo e Investigación Educativa de la UAI. Tiene una diplomatura en gestión empresarial de la Facultad de Ciencias Económicas y es de formación de base ingeniero civil de la Facultad de Ciencias Exactas, Ingeniería y Agrimensura de la Universidad Nacional de Rosario. Ahora sí, Daniel, discúlpame, toda tuya la sala. Bueno, muchas gracias. Iba a comenzar diciendo, y lo voy a hacer, siempre los agradecimientos. Primero a la Vicerrectoría Académica en la persona de Ariana de Vincenzi, que me convocó y dio esta oportunidad, que agradezco muchísimo realmente en este contacto docente a docente. Luego también a vos, Luis, y a todo el equipo de producción, que siempre la asistencia para este tipo de eventos es espectacular. La verdad que el acompañamiento es permanente, así que Luis, en tu nombre, a la gente que está vinculada a la organización, muchísimas gracias. Obviamente también a la Facultad de Tecnología Informática, que es el ámbito que me permite desarrollar todo este tipo de actividades, probar, vincularme con el conocimiento y que sea básicamente la base de experimentación de todo lo que tratamos de probar. Y también a mi secretario académico y amigo además, Guillermo Leale, un compañero de batalla ya de hace un par de años y bueno, que también siempre que hay este tipo de actividades está junto con nosotros. Bueno, vamos a comenzar con una pequeña introducción. Vamos a ver, en realidad, el título del webinar, lo que de alguna manera hace suponer que vamos a manejarnos en un taller de herramientas, y la verdad que es cierto, pero para manejar esas herramientas, básicamente tenemos que entender algunas cuestiones y repasar algunos conceptos muy cortitos, demasiado breves como para poder avanzar y saber por qué hacemos lo que vamos a practicar en el día de hoy. Así que mientras yo les voy contando un poco la introducción, les voy a ir compartiendo mi pantalla. Esto va a demorar unos segunditos, pero les pido un poquito de paciencia. Ahí está. Ahí vamos a compartir pantalla. Y les digo que, bueno, lo que nos acaba de pasar hace 2 meses atrás es realmente un hecho inusual. Hemos tenido que cambiar nuestros métodos, hemos tenido que cambiar nuestros roles prácticamente en tiempo real y sin ningún tipo de curva de aprendizaje. Esto generó en todos nosotros una evolución, yo les diría, del tipo disruptiva, en este que caen y hay que aceptarlas y básicamente subirse a ellas y seguir trabajando. Nos complicó básicamente porque tuvimos que salir a trabajar con unas metodologías o con una metodología a la cual no estábamos acostumbrados y en que en realidad la universidad había propuesto una curva de aprendizaje que iba a llegar aproximadamente un par de años. En la realidad dijo que en menos de prácticamente una semana tuvimos que salir con asignaturas a distancia y con metodologías que pocas veces habíamos puesto en práctica. No obstante, lo que sí podemos observar es que realmente tuvimos al principio tuvimos una satisfacción muy grande porque lo que observamos fue que empezamos a trabajar y ese trabajo empezó a dar cierto resultado. Resultado que al principio probablemente no le dimos demasiada importancia porque en realidad necesitábamos consolidarlo, pero que prácticamente promediando el primer cuatrimestre del año 2020 ya podemos decir que el nivel de alumnos, el nivel de satisfacción de nuestros alumnos, sobre todo los de los primeros años, que es donde más nos gusta sondear, es realmente
bueno e importante. ¿Por qué sucede todo esto? Bueno, básicamente porque nosotros hemos entendido muy rápidamente que tuvimos que redefinir roles. Es decir, lo que a mi juicio pasó dentro de la universidad es que la base y el extremo de la pirámide se achataron, prácticamente llegaron a tocarse para trabajar en forma absolutamente mancomunada, donde las jerarquías de alguna manera se diluyeron y lo importante fue el trabajo en equipo. A través de ese trabajo en equipo se vio, desde el punto de vista de la dirección de la universidad, una planificación y un seguimiento claro, y desde el punto de vista de los docentes, un compromiso en la tarea que realmente fue encomiable. ¿Qué pasa? Cuando todo eso cohesiona, lo que se genera es una energía muy importante y es lo que realmente nosotros tenemos que cosechar, lo que tenemos que consolidar. Empieza a haber desde el punto de vista virtual, una energía muy fuerte que traspasa básicamente el ámbito del ordenador. Esa energía se llama motivación y es básicamente el punto que queremos desarrollar hoy y hacia dónde vamos a ir a apuntar para entender por qué esto tiene que ser trabajado desde este enfoque, desde este escenario. Yo básicamente aquí me anoté porque no voy a dejar de decirlo de manera textual. La motivación es un ensayo mental preparatorio de una acción para animarse a ejecutarla con interés y diligencia. ¿Qué pasa? Fundamentalmente lo que tenemos que entender es que esta diligencia y esta preparación en nosotros prácticamente es un hábito. Estoy hablando fundamentalmente de lo que somos directivos y los que somos docentes. ¿Por qué es un hábito? Porque la universidad está acostumbrada a ser absolutamente disruptiva. Todo el tiempo está generando actividades para que nosotros nos estemos ocupando en una dirección o en otra. Tal es así que ya esta disrupción prácticamente no nos sorprende y la tenemos incorporada. ¿Qué pasa en este sentido? Bueno, es muy sencillo. Nosotros esto lo tenemos incorporado y tenemos la inercia de la motivación a través de estas disrupciones. Es decir, al principio cuando uno comenzaba a trabajar, esto lo va incorporando, pero hoy por hoy ya no nos sorprende y lo tenemos incorporado en una inercia de motivación. Esto mismo que le pasa a nivel directivo y a nivel docente, básicamente con aquellos docentes que tienen algunos años dentro de la universidad, es lo que quisiéramos que pase en el aula. El tema es que los alumnos no tienen la antigüedad que tenemos nosotros dentro de la institución. Y entonces ese modelo es el que tenemos que transportar y ahí es donde ocurre el problema porque ellos no conocen cuál es esta metodología. Sobre todo, apuntando a lo que más nos interesa, que es poder tener el sostenimiento de los alumnos en los primeros años de carrera. Claramente nosotros sí lo tenemos claro, esa inercia de motivación, en los alumnos hay que hacer que la rueda se mueva. Nosotros la tenemos prácticamente incorporada, ¿por qué? Porque básicamente trabajar en UAI es como tomarse un antioxidante pedagógico todo el tiempo. Y entonces estamos absolutamente activos para empezar a recorrer desafíos en la dirección que se nos propongan. Bien. Teniendo en cuenta esta pequeña introducción, hemos visto a través de circulares pedagógicas, a través de lineamientos que nos bajó la Vicerrectoría Académica para que nosotros podamos citar ese aprendizaje prácticamente sin tiempo. Vimos que como dos primeros puntos importantes, gestionar la virtualidad con objetivos claros, coherencia entre la metodología de enseñanza y los modelos de evaluación, dos puntos fundamentales. Un punto nuevo que es muy difícil, sobre todo para los alumnos, y los están cumpliendo muy bien, que es generar el nuevo rol, a través de pasar de ser un profesor tradicional a un tutor, con todo lo que eso implica, con el tratamiento, con los modos, con los tiempos, con diferentes tiempos, y el alumno con su aporte de compromiso. Y sobre todo, insisto, en los primeros años donde pedir este tipo de compromiso es difícil y se está logrando. Entender que la clase no finaliza en el momento sincrónico, sino que es una parte del proyecto.
comenzar la clase en el alumno, finalizar en el alumno, y en algún momento, para no hacerlo demasiado largo, se nos pedía que hiciéramos una retroalimentación permanente. ¿Qué significa esto de la retroalimentación permanente? Consultas, sondeos, encuestas, evaluaciones, porque básicamente incidir sobre estos elementos hace que la motivación realmente se empiece a reciclar. Para comprender todo esto, vamos a tratar de responder esta pregunta. ¿Por qué es tan importante realizar un seguimiento, sondeo, evaluaciones en el espacio virtual? Créanme que para que podamos entender esto y por qué tenemos que hacer estos sondeos, evaluaciones y seguimientos, les voy a contar un poquito un proyecto de investigación que me tocó llevar adelante hace algunos años atrás, junto con la Universidad de Panamá y la Universidad Oberta de Cataluña, en donde trabajamos con profesionales de la Universidad de Panamá, algunos de ellos que eran argentinos también, y con la doctora Begonia Grosalvat, que nos ayudó mucho tratando de tomar datos de alumnos, tanto de la Universidad de Panamá en el ámbito virtual, como de la Universidad Oberta de Cataluña. Y fíjense a lo que fuimos llegando. Vamos a tratar de ir a las conclusiones para entender qué es lo que pasa en el aula virtual. Lo que acá estamos viendo básicamente es una gráfica de dos ejes, eje Y, eje X, en el eje Y vamos a tener lo que nosotros en ese proyecto denominamos el índice MEVAP. ¿Qué es el índice MEVAP? Es el índice de motivación, empatía y participación del alumno en la virtualidad. Y en el eje de las abscisas o en el eje X básicamente tenemos el tiempo que va transcurriendo, pueden ser medidos en este caso en tiempos, en semanas o en quincenas. En este caso, por ejemplo, hay 8 quincenas que correspondería básicamente a lo que nosotros denominamos un cuatrimestre. Fíjense que lo que está graficado ahí es justamente eso, esa curva que tiene básicamente como un pico muy fuerte al comienzo y después tiene un descenso muy pronunciado, es el índice de motivación, empatía y participación del alumno en la virtualidad. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros comparamos esta curva en lo virtual y en lo presencial, es prácticamente la misma curva. Créanme que esto es lo que pasa con el alumnado cuando uno empieza a dar clase. Es decir, hay un crecimiento al principio, que fíjense que tiene un máximo, ahí donde está el número 1 y apareció el puntito rojo. ¿Qué es lo que pasa? Hay un gran crecimiento al comienzo sin que incluso el docente haga nada, que tiene que ver con el puro efecto tecnología si estamos hablando de aula virtual. Puro efecto tecnología. ¿Qué es lo que pasa? Es el ámbito en donde en la educación virtual le llamamos el segmento de los espejitos de colores. ¿Qué es lo que pasa? El alumno se siente motivado porque comienza una clase nueva, comienza una asignatura nueva, empieza a usar herramientas tecnológicas y solamente por efecto tecnológico se logra un máximo en un tiempo muy cortito. Fíjense que prácticamente en 15 días, desde comenzada la clase, estamos tocando el maximorum de la función. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Así como empieza a subir, también empieza a bajar muy rápidamente. Si ustedes se fijan, hay un punto 2 allí que es donde empezaría básicamente a tener que llamar la atención del docente porque el interés del grupo de sus alumnos empieza a bajar. Y acá es donde quiero hacer una diferenciación. ¿Qué diferenciación podemos hacer? Bueno, fundamentalmente que si el docente tiene una metodología de aula espejo, es decir, si el docente intenta hacer lo mismo que hace en el aula presencial, lo que vamos a tener es simplemente un recorrido por la curva que ustedes están mirando. No vamos a poder ir mucho más lejos, no vamos a poder levantar básicamente esa curva de motivación, porque definitivamente fíjense a los niveles de motivación que llega la curva cuando llegamos a la octava quincena. Estaríamos en el punto número 3, como ustedes lo pueden ver ahí, y básicamente tendríamos un descenso importante en la motivación, tendríamos un pequeño segmento de gente
dentro del aula que está motivada, y si de alguna manera extrapolamos estos valores, tanto de descenso de la motivación como el remanente de la motivación, y lo hacemos directamente proporcional al grupo de alumnos, vamos a tener un grupo de alumnos que fundamentalmente van a tender a correr hacia la puerta de la universidad porque realmente están desmotivados, y los que se quedan fundamentalmente van a estar de alguna manera algo aburridos a pesar de la carita feliz que allí aparece. Este modelo, fundamentalmente conocido como aula espejo, si es que lo repetimos dentro del ámbito virtual, tiene fuertemente una capa tecnológica que va a privar en primer lugar, y debajo quizás puede sostenerse con alguna capa pedagógica, pero básicamente de menor importancia que la capa tecnológica. Acá es el docente básicamente trabajando contra la tecnología pura y usando los mismos métodos que está trabajando en el aula presencial. Bien, ¿qué pasa en este caso si ya hay una planificación por parte del docente, si ya hay objetivos claros, si hay una intencionalidad pedagógica? El docente va a ver, y les pido que miremos en principio la curva azul, que era nuestra primer curva. En ese punto, donde aparece la primer bajante, si el docente allí genera una disrupción, o lo que nosotros llamamos en educación virtual un parámetro motivacional, algo que realmente lo mueva y que básicamente rompa la inercia de la motivación del alumno, lo que se va a producir en ese punto es un rebote. Ese punto está básicamente aproximadamente en una semana, 15, 20 días podría llegar a ser el primer punto de disrupción. Y se va a producir un rebote. Fíjense ustedes que lo que va a ocurrir es, si venimos por la curva azul, en realidad no vamos a seguir por la curva azul si generamos un parámetro motivacional. Vamos a seguir subiendo por la curva marrón. Pero ¿qué ocurre? Si nos quedamos solamente con ese parámetro motivacional, la curva va a tender a repetirse. Entonces, fíjense que así y todo, vamos a tener una cierta ganancia al final del cuatrimestre sobre la motivación. Acá ya empieza a haber alguna importancia fuerte de la capa pedagógica sobre la capa tecnológica. Va a empezar a primar el método pedagógico, la intencionalidad pedagógica sobre la herramienta. Básicamente aquí es al revés. Primero va a haber una capa pedagógica, pero todavía empieza a asomarse como de una manera bastante tímida. ¿Qué pasa en el tiempo? En el tiempo se va a volver a repetir, y pues entonces vamos a tener que volver a generar otros parámetros motivacionales. Fíjense que vamos a volver a tener en la curva marrón la misma caída, porque se va a repetir la misma caída en el mismo descenso. No obstante, vamos a tener otro momento de parámetro motivacional, o sondeo, o evaluación, llamémosle como ustedes quieran, y luego vamos a ver con qué herramientas podemos hacer esos parámetros, y de paso les pido que vayan teniendo cerca el celular. Y bien, ahora vamos a volver a generar un rebote. Ese rebote va a ir básicamente por la curva gris, y esto fue fundamentalmente lo que nos fue dando el proyecto de investigación. Fíjense que ahora el segmento de ganancia, el porcentaje de ganancia motivacional sobre el final del cuatrimestre, o el remanente, por decirlo de alguna manera, es mucho más amplio. De nuevo, acá ya hay una fuerte capa pedagógica, y básicamente el vehículo es, simplemente el vehículo es la capa tecnológica, pero acá hay una planificación y una intencionalidad y un objetivo claro. El docente continúa y obviamente está trabajando con herramientas que corresponden. No obstante, siempre la curva a lo largo del tiempo va a tender a caer. Fíjense, si yo tuviera la superposición de todas las curvas que se van generando, tendría que recorrer el cuatrimestre por la curva verde, que sería la curva remanente. Entonces, fíjense, si yo la comparo contra la curva azul, que es la primera que habíamos visto y que era la que de alguna manera denunciaba el aula espejo, contra la invertida, fíjense el segmento de ganancia que tenemos.
esto es realmente interesante porque lo que nos empieza a decir como conclusión es, bueno, mirá, como docente tenés que generar muchísimos parámetros motivacionales, si no esto se te va a caer. Fíjense que de nuevo la capa pedagógica está muy fuertemente estimulada frente a la capa tecnológica en este caso, ¿no? Que siempre tienen que estar. Fíjense, ahí tenemos las curvas, acá está un poquito más marcada la azul para que vean bien la diferencia. Y lo que tenemos que tratar es de movernos en motivación en ese segmento azul que tenemos ahí arriba y tratando de que eso nunca baje, porque eso es el segmento o el espectro en donde debería variar nuestra motivación para quedar tranquilo y llegar al final del cuatrimestre con todo el mundo enganchado con los temas, con las temáticas, con las evaluaciones, con los seguimientos que vamos a tratar de generar. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense, esa es la banda deseable de MEVAP que tenemos que tener para poder trabajar en todo el segmento de nuestro seminario, de nuestra asignatura, de lo que fuere. Y para que eso suceda, obviamente, voy a tener que generar una gran cantidad de disruptores. Esos disruptores, entiéndanlo como autoevaluaciones, entiéndanlo como preguntas, como consultas, como evaluaciones. Pero en realidad es lo que va a hacer que el aislamiento se vaya y esto genere una comunidad de aprendizaje. Bien, teniendo en cuenta esa idea y entendiendo por qué necesitamos tener herramientas de sondeo permanente para que nuestra curva mantenga bien alta, lo que vamos a tratar de ver ahora es fundamentalmente algunas herramientas de sondeo, seguimiento y evaluación para que ustedes puedan ponerlas en práctica, y ahora sí vamos a dar paso un poquito al segmento de taller que tiene este webinar. Lo primero que quiero que vean, o lo primero que les quiero contar es más o menos qué vamos a ver en este ratito que nos queda de tiempo. Vamos a tratar de ver cómo hacer seguimientos con el correo Y, que es muy importante y que para nosotros es un canal de comunicación fantástico. Vamos a ver cómo puedo hacer algún seguimiento sondeo con Mentimeter, que es una herramienta fantástica para poder hacer este tipo de parámetros disruptivos. Vamos a ver una herramienta bastante nueva, que es Slido. Y si tenemos tiempo, la última, que es una de las más interesantes, Google Form, que me va a permitir generar evaluaciones en línea. Evaluaciones en línea que son muy interesantes, sobre todo porque me permiten a mí una clasificación en base de datos y me permite un análisis de datos que cualquier otra herramienta no me lo va a dar. Entonces, vamos a empezar a trabajar un poquito con Exchange. ¿Por qué Exchange? Porque es básicamente el modelo de email que nosotros utilizamos dentro de la universidad. Esta es una variante del formato de email IMAP que permite una sincronización de datos tanto en cliente como en servidor y que la UAI desde hace muchísimo tiempo utiliza. Entonces, vamos a hacer clic acá, vamos a abrir. En este momento ustedes están viendo mi interfaz de correo electrónico Exchange, en la que usa habitualmente en Y. Es la que uso todo el tiempo. ¿Qué pasaría si yo, por ejemplo, quiero hacer un sondeo a mis alumnos? Porque podría tener a todos mis alumnos en un mailing, tranquilamente, y, por ejemplo, quisiera preguntarles a ellos, digamos, hasta el momento, ¿qué lecturas de la que les fui dando en la clase les trajo mayores problemas de comprensión? Digamos que esa podría ser la pregunta y cómo la podría generar de una manera súper rápida. Fíjense que yo podría clic en mi cliente en un correo nuevo, sin ningún problema. Yo podría fundamentalmente ir a opciones, fíjense, podría utilizar botones de voto, muy interesante, y podría irme a botones de votos personalizados, fíjense. Voy a repetir el proceso para quien lo quiera ver un poquito más lento. Un correo nuevo, común,
voy al menú opciones, botones de voto, personalizado, y fíjense que yo aquí tengo en la sección opciones de votación y seguimiento, tengo la posibilidad de poner algunas opciones de alguna pregunta que yo voy a hacer. Por ejemplo, en este caso, voy a poner como opciones lectura 1, sistemas operativos. Voy a separar con un punto y coma. Esto es muy importante, la separación de las opciones tiene que ser con punto y coma. Voy a poner la lectura 2. Internet. Y voy a poner una lectura 3. Que puede ser construcción de documentos. Perfecto. Entonces, me fijo que no haya cometido ningún error en la separación de las opciones. Lectura 1. Bien. Operativos, punto y coma. Recuerden que las opciones tienen que estar separadas por punto y coma. Lectura 2, Internet. Lectura 3, construcción de documentos. Cierro. Fíjense que apenas digo cierro, aquí en el mail aparece, se han agregado botones de voto a este mensaje. Y en este caso, me lo voy a mandar a mí mismo y se lo voy a mandar a mi secretario académico, Guillermo Leale. Ahí está. Y le voy a poner, por favor, responder con botones de, botones de voto. Ahí está. Y vamos a hacer la pregunta. Entonces la pregunta sería, yo creo que la tengo por aquí para no perder tiempo, vamos a copiarla. La pregunta sería esta, por ejemplo. Para no perder demasiado tiempo, la copiamos. Hasta el momento, ¿cuál de las lecturas le trajo mayores problemas de comprensión en el avance de la asignatura? Vamos a ponerle, siempre conviene que la pregunta tenga un tamaño importante. Y eso sería todo. Responda con botones de voto y lo vamos a enviar. Fíjense. Ahí yo lo envié. En este momento, obviamente, se está sincronizando en el correo Exchange. Apareció fundamentalmente, aquí como si yo fuera un alumno y me dice, este mensaje incluye botones de voto, haga aquí clic para votar. Yo puedo votar desde este sector donde tengo minimizado el mail, o si maximizo el mail, puedo ir aquí donde dice votar, fíjense, ¿ven? Entonces ustedes tienen la posibilidad de poder votar. Lectura 1, sistemas operativos, lectura 2, internet, lectura 3, construcción de documentos. Supongamos que a mí me dio más dificultad la lectura 1, entonces elijo lectura 1 y envío, ya está, se acabó. En un momento dado va a aparecer mi respuesta y esto va probablemente a demorar un poco, probablemente también aparezca la de Guillermo, que a Guillermo también ya me contestó, y tengo dos posibilidades para ver los resultados. O me voy a los elementos enviados, me voy a los elementos enviados y si no se sincronizó, no sé si lo vamos a poder ver, si se sincronizó, fíjense que si yo voy al mail que envié en elementos enviados, yo puedo ir a seguimiento y automáticamente tengo de todos los alumnos de mi comisión, ¿qué lectura le dio más problemas? Yo sé que a Teddy y Daniel les dio más problemas sistemas operativos, pero a Guillermo Leale el problema se lo dio a la lectura 2. Si yo tuviera 25 o 30 alumnos, hasta podría ser la campana de Gauss de la dificultad. No tendría ningún tipo de inconveniente. Este es un elemento muy interesante para poder utilizar, porque toda la universidad maneja Exchange, es decir, lo podemos usar como profesores sin ningún tipo de problemas. Vamos a ver, si lo quisiera ver, si quisiera hacer más rápido, también podría, por ejemplo, voy al mensaje de Guillermo, y también podría desde el mensaje de Guillermo ver las respuestas
ven desde aquí. Desde aquí podría ver directamente las respuestas de votación. Fíjense que también desde cualquier respuesta yo puedo ver el total de todos los alumnos que me han respondido. Así que este podría ser un buen elemento para hacer la recuperación, para hacer un primer sondeo y para que el alumno comprenda que estamos al lado de él, asistiéndolo y viendo cómo llevamos adelante su avance dentro de las lecturas, dentro del estudio que propone la asignatura que va recorriendo, ¿verdad? Bien, una segunda cuestión, y deberíamos volver aquí, es ver qué pasa con esta otra herramienta que es un poco más compleja, se denomina Mentimeter, y vamos a ver si nos deja ingresar directamente desde aquí. Debería dejarnos. Ahí está. Lo que tienen que hacer con esta herramienta fundamentalmente es hacer un registro. Yo ya lo hice el registro para no perder demasiado tiempo y en realidad para que les pueda mostrar lo jugoso de todo esto. Fíjense que acá me dice sus presentaciones. Yo voy a ver las presentaciones que hice. Por ejemplo, yo estuve trabajando con la gente del parcial, hice un parcial de nutrición y estuve recuperando datos de eso porque me interesaba trabajar con las opiniones de los alumnos. Y como siempre hago, primero miramos el modelo terminado y después hacemos algún trabajito entre nosotros, así que vayan teniendo el celular activo. Primero les muestro algunos modelitos terminados, entonces vamos a ver qué trabajamos en el parcial de nutrición, qué preguntas hicimos. Esto es absolutamente real. Fíjense que en una nube de palabras le pregunté a los alumnos, fundamentalmente, les dije, escriban 3 palabras que representen su opinión sobre el parcial número 1. Entonces, de todas las 3 palabras, ellos pusieron todo esto y se armó automáticamente en tiempo real esta nube. Evidentemente ni siquiera tuvieron tiempo de ponerse de acuerdo, es decir, esto es absolutamente real y verdadero. Quiere decir que ellos sintieron en un primer parcial de un primer año de universidad, sintieron nervios, también el parcial les dio tranquilidad, tuvieron un poco de miedo, sintieron que los aspectos didácticos estuvieron ahí, notaron que era fácil poder abordarlo, que era rápido, tuvieron ansiedad y que todo el proceso fue bastante claro. Fíjense que las palabras más importantes se encuentran allí. Bien, veamos el otro. La otra propuesta fue básicamente que me dijeran, la otra propuesta fue que me dijeran básicamente de todo lo que tomé en el parcial, ¿qué pregunta le resultó más difícil? Entonces, fíjense lo que ellos respondieron, ¿no? Vamos a ver si lo podemos ver rápidamente. Esto se hace en tiempo real. Fíjense cómo se distribuyen los dots, las pelotitas. Claramente para ellos les resultó la pregunta 7 de mi parcial, evidentemente fue la que más dificultades les trajo. Esto es una realimentación para el docente y también es una tranquilidad para el alumno, porque el alumno también está viendo que hay mucha gente a la cual le dio problema la pregunta 7, no soy yo solo. Entonces, esto básicamente va generando esto que les digo que es el ámbito de la comunidad de aprendizaje, cuando se empieza a sentir esa energía que, digamos, traspasa el ordenador, fundamentalmente cuando uno trabaja en educación virtual. Bien, visto esto, fundamentalmente lo que quiero que hagamos, si van a usar Mentimeter, sepan que podemos utilizar hasta 2 slides y si no tenemos que hacer tenemos que generar un evento nuevo, como decía en esta semana Gaby Friedman, que es una genia, decía, estas son las versiones versiones tercermundistas. Bueno, si quieren una versión paga van a poder hacer un montón de slides sin ningún tipo de problemas y sin límites, pero en este caso tenemos 2, ella lo explicó en Kahoot, aquí pasa más o menos lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo sale esto, porque lo que acabamos de ver es el modelo terminado. Entonces vamos a tratar de trabajar con ustedes celular en mano y vamos a preguntarles algunas cosas. Vamos a poner acá webinar, o mejor dicho, vamos a poner maratón de
es el título de... webinars. Ahí está. Creamos la presentación, fíjense. Y vamos a trabajar con ustedes para que lo puedan hacer con los alumnos una word cloud, es decir, una nube de palabras. Y la intención de esa nube de palabras es, fíjense, primer slide, acá tenemos todas las opciones que podemos elegir. Podemos elegir hacer un multiple choice, que es el que ustedes vieron con los puntitos azules. Podemos hacer una word cloud, que es muy interesante, la vamos a ver ahora cómo se hace. Podemos hacer directamente recopilar frases o párrafos cortos. Podemos hacer escalas, podemos hacer ranking, podemos hacer elección de imágenes. Si esto fuera medicina, elección de imágenes sería espectacular. Y hasta podemos hacer pedidos de opiniones y algunas competencias también como del tipo de encuesta. Pero vamos a ver cómo se puede hacer una word cloud rápidamente. Yo puedo elegir esta, ahí está, y lo que voy a hacer ahora es generar la pregunta. Yo la pregunta en realidad ya la tengo preparada y les voy a preguntar a ustedes que tienen el celular en mano si podrían definir en 3 palabras qué sintió como docente al pasar sin escalas de ser un docente presencial a ser un docente virtual. Eso lo voy a escribir acá. A ver si lo escribí bien. No, esto está mal. A ver, vamos de nuevo aquí, donde está mi machete. Lo copiamos. Lo pegamos. Fíjense que hay algunas opciones que nos preguntan. Nos dice cuántas entradas por participante. Les pido 3 porque quiero que definan 3 palabras. Esas 3 palabras pueden ser palabra, espacio, palabra o la pueden encolumnar. Es lo mismo, no hay ningún tipo de problema. Me dice si quiero habilitar varios lenguajes. Bueno, probablemente yo habilite el inglés, si alguno quiere contestar en inglés, y también obviamente voy a habilitar el español. En este caso, y una vez que habilité los idiomas que están preparados para trabajar, sí quiero que los participantes puedan tener múltiples envíos, o sea que manden 3 y después manden otras 3, porque se quedaron cortos o por lo que fuere, y le vamos a decir que sí, que vamos a permitir que lo haga. Entonces, ahora ustedes en el navegador de su celular, les pido por favor, ingresen a menti.com. Vamos a presentar esto. Van a entrar a Menti, no Mentimeter, menti.com, y van a poner este numerito que está aquí arriba, 355326, que es el número que los va a dirigir a la pregunta que están viendo en pantalla. Y les pido por favor, respondan realmente qué sintieron como docentes cuando pasaron sin escalas de ser presenciales a virtuales. Ajá. Ahí alguien ya respondió en inglés con una sola palabra. Fíjense lo que va sucediendo en pantalla, mientras todos van contestando. Bueno, es realmente increíble porque está generando fundamentalmente un escenario de todos los que están participando. Fíjense que mayormente para muchos la palabra es desafío, incertidumbre, ansiedad y creatividad van ganando. También imaginen esto trabajado con sus alumnos. Realmente les da la posibilidad de compartir sus sensaciones con otros compañeros, generando lo que les decía, una verdadera comunidad de aprendizaje y un ámbito y un sondeo como los que veíamos en las gráficas, un sondeo disruptivo. Bien, me gusta que esto se siga formando, pero lo que no quiero es que nos falte tiempo para ver otros elementos. Así que sigue siendo desafío la palabra, sigue siendo desafío, incertidumbre, ansiedad, y está muy bueno que hayan participado en el nivel que participaron, porque realmente fíjense que la nube de palabras cada vez se hace más y más grande. Muy bien.
Vamos a ver ahora si hacemos, vamos a añadir un slide, como les dije, en el modo gratuito podemos trabajar hasta 2 slides con Mentimeter y vamos a trabajar, por ejemplo, en este caso, vamos a ir a un multiple choice. A ver, sí, vamos a ir a un multiple choice, entonces en este caso vamos a elegir esto, un multiple choice, fíjense, en donde van a seguramente lo vamos a trabajar con dots, ya les voy a contar. ¿Y qué vamos a preguntar? Vamos a preguntar, de acuerdo a los lineamientos que estuvimos viendo y demás, al momento de tomar una evaluación en el aula virtual, ¿qué tipo de examen elegiría? Entonces vamos a poner aquí la pregunta. No me la volví a copiar, no importa. La volvemos a seleccionar. Control C. Veamos. Ahí está. Y vamos a poner, por ejemplo, opciones. Las opciones son modelo de examen totalmente estructurado. ¿Era esa? Luego vamos a poner modelo de examen semiestructurado. Y finalmente vamos a trabajar con un modelo de examen no estructurado. Muy bien, y vamos a trabajar con los dots, con los puntitos que realmente quedan muy lindos. Podemos decirle que muestre la respuesta correcta, en este caso yo quiero que ustedes me respondan, no las voy a poner, en este caso no las vamos a poner como correctas, vamos a presentarlas, van a entrar a Menti de nuevo y van a empezar a votar, a ver, ¿qué vamos a usar en el aula virtual? Va ganando la semiestructurada por ahora. Bueno, claramente vamos a trabajar con modelos semiestructurados o no estructurados. Perfecto, perfecto. Pero bueno, para que vean un poquito, está bueno también contestar otra cosa, si alguno quiere ir a ver qué es lo que pasa con su respuesta. Pero sí, obviamente en un aula virtual tenemos que trabajar un modelo semiestructurado o uno no estructurado, dice aquí. Bueno, como ven es muy fácil trabajar con esto y genera en el alumno un nivel de participación y hace que el alumno también tenga interacción, ¿no es cierto? Porque da la posibilidad, fundamentalmente este tipo de cosas, dan la oportunidad de elegir y fundamentalmente elegir en libertad, poder trabajar el aula de la manera que el alumno quiera, básicamente. Y también tiene la libertad de equivocarse, así que no hay ningún tipo de restricciones para poder trabajar esto. Siguiendo con nuestros slides, vamos a pasar ahora a otra plataforma bastante más nueva, pero muy interesante. Muy interesante, que es Slido, ¿sí? Slido es algo realmente novedoso y que en algún sentido puede llegar a mostrarse como Mentimeter, pero que también hace otras cosas bastante importantes. Por ejemplo, en este caso me voy a loguear, voy a entrar a Slido, es slido.com o slide.do, es lo mismo, pueden entrar de las dos maneras. En este caso voy a entrar con mi mail de Gmail, pero puedo entrar con el que quiera. Les muestro fundamentalmente lo que trabajamos con el papel de psicología. En este caso, fíjense, por ejemplo, ¿qué es lo que tiene de novedoso sobre Mentimeter? Me da la posibilidad de que ustedes me pregunten cosas
sobre mi celular. A ver, yo por ejemplo en este momento no estoy viendo la plataforma de Blackboard Collaborate. ¿Por qué? Porque estoy compartiendo pantalla. Es algo que les va a pasar a ustedes todo el tiempo cuando den clase, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si un alumno me quiere preguntar? Obviamente que la pregunta en el chat de la plataforma con la que esté trabajando, Blackboard, Zoom, la que fuere, va a quedar bloqueada porque la pregunta queda en el chat de la plataforma de videoconferencia. Y en este caso yo tengo toda la pantalla ocupada por la presentación que quiero hacer o por lo que quiero mostrar. Entonces, una cosa que tiene de interesante, fíjense, una cosa que tiene interesante Slido es que fundamentalmente ustedes, si por ejemplo entran a slide.do, pueden entrar en este número, no hay problema, fíjense, o pueden con su cámara de video, pueden escanear ese código QR y con ese código QR, o insisto, entrando a slido.com con este numerito, una vez que están adentro, pueden hacer una pregunta. Esto es como si, lo que están viendo acá es como si fuera su celular. Y yo diría, hola, quiero saber si esto durará mucho. Por hacer una pregunta. Fíjense que si yo hago esto, fundamentalmente, y hago Enter, puedo poner mi nombre, puedo decir que soy Daniel, o puedo hacerlo anónimo, y lo puedo enviar. Observen que cuando en el dashboard de Slido, fíjense, ustedes ya están haciendo preguntas. ¿Por qué? Porque esto a mí me sirve para ir de pestaña en pestaña si yo estoy mostrando algo en la web o si estoy mostrando lo que fuera. Y me da la posibilidad de trabajar en el caso de que tuviera a lo mejor un moderador o tuviese básicamente en una sala con, no sé, 500, 600 personas, la posibilidad de preguntarle directamente al orador. ¿Qué pasa con esto? Es fundamental, los mensajes básicamente los recibe el moderador de Slido, o sea, en este caso yo, y ustedes fundamentalmente lo que pueden hacer es tener todas las preguntas y sobre todo para aquel alumno, ese alumno que no se anima a preguntar, porque ustedes pueden hacer la pregunta anónima. Entonces esto nos sirve para identificarnos o no, y puedo preguntar todo lo que yo desee. Además de esta posibilidad que brinda Slido y no la tiene Mentimeter, por ejemplo, también podemos hacer ese tipo de encuestas que vimos antes. Simplemente lo que les quiero mostrar es, veamos, no les voy a mostrar la nube de palabras para ahorrar un poco de tiempo porque es exactamente igual a la que vieron en Mentimeter, pero por ejemplo, una cosa que me gustó mostrar o me gustó preguntar es, le pregunté, esto es real, le pregunté a mis alumnos, cómo van sintiendo el desarrollo de la asignatura Taller de Informática 1, ¿sí? Entonces, fíjense, lo que resultó, ahí están votando, pero esos valores eran los que tenía en una base. Fíjense cómo se va moviendo los resultados que ustedes, bueno, pueden consultar. Esto también es un sondeo absolutamente disruptivo y es, en realidad, también ustedes se van calificando como docentes, porque acá el alumno prácticamente trabaja sin identificación. Entonces, lo que aparezca es absolutamente real, es absolutamente verdadero. Entonces, no hay ningún tipo de inconveniente, ustedes lo pueden poner en funcionamiento en cualquier momento. Es una herramienta fantástica. Y, por ejemplo, también lo que hice, que por allí lo podemos hacer en un ratito para que ustedes vean, son esos juegos, esto lo abordó un poco con Kahoot Gaby antes de ayer, pero está bueno que podamos ver cómo jugaron los chicos de primer año de Taller de Informática 1, en donde se les hizo preguntas. Fíjense, vamos al modo presentación, se les hizo preguntas, ellos escanearon el código QR y tenían 15 segundos para responder cada pregunta. Fíjense, ahí le pedimos la respuesta correcta, era esa. Ahí tenemos la pregunta 2, que se le preguntó sobre
que era un disco sólido, si era un medio magnético, electrónico u óptico. Ellos tenían unos segundos para responder y cuando finalizó, fíjense que dio esto y obviamente ahí muchos se equivocaron, lo correcto era un medio electrónico. Y si la memoria de ROM era una memoria de almacenamiento permanente o volátil, y también lo mismo, fíjense. Bueno, en este caso contestaron correctamente. Es una memoria de almacenamiento permanente. Entonces, de alguna manera es reafirmar esa ida y vuelta que necesitamos. Y otra cosa muy interesante es saber cómo le fue. Entonces, fíjense que automáticamente, por una cuestión de tiempos y puntos, sabemos que este alumno, Francisco, acertó las 3 preguntas y fue el que lo hizo en el menor tiempo. Básicamente podemos tener todo un listado de nuestras respuestas y quién lo hizo de manera más rápida. Entonces, la idea es un poquito ahora tratar de trabajar fundamentalmente con la creación de alguna, vamos a ver si creamos acá, vamos acá, detenemos esta y probablemente nos deje crear una nueva. A ver, parece que con 3 no nos va a dejar crear, así que volvemos acá, y eventos no nos va a dejar crear ninguno nuevo, porque ya tenemos bastante. Es decir, vamos a tener que eliminar alguno probablemente. A ver si vamos en este. ¿Cuántos tenemos? Acá me dice que cree alguno. Bueno, vamos a crear, por ejemplo, en este caso que teníamos preparado. Disculpa, Daniel, en Sí. unos minutitos ya tendríamos que estar empezando a pasar a las preguntas del público. Perfecto, vamos a hacer entonces la última, nos quedan 7 minutitos más o menos, vamos a tratar de hacer un quiz para que ustedes lo puedan trabajar. Entonces, en este caso vamos a ir acá, vamos a hacer la primera pregunta. Supónganse que vamos a hacer preguntas de interés general. ¿En qué año murió Napoleón Bonaparte? Lo ponemos ahí y las opciones que nos aparecen son 20, 21, 22 y 23. Le ponemos 1820, 1821, 1822, 1823. Entonces, fíjense que si yo pongo activo el timer, les voy a dar 20 segundos y lo que tengo que hacer fundamentalmente es poner la respuesta correcta. Bueno, yo sé que la respuesta correcta es 1821. En este caso, hacemos una segunda pregunta. Esa segunda pregunta podría ser ¿a qué compañía naviera pertenecía el Titanic? Fíjense. Y vamos a ver las opciones. Red Star Line. No. Esto va acá. Esta. Vamos a poner la segunda. Vamos a poner la tercera. Vamos a poner 3 nomás. Muy bien. Y obviamente ya sabemos de antemano que la compañía naviera era la White Star Line. Entonces, ¿qué hacemos? Una vez que hacemos 2 preguntas, hacemos 10, hacemos las que queremos, ponemos activo el timer, guardamos y esta la vamos a eliminar. La 3 la vamos a eliminar para no hacerlo tan largo. Ahí está. Ponemos activo el timer
vamos a ir a... Les pido que vayan de nuevo al número 58026 o pueden básicamente... Fíjense, va a aparecer, ahí pueden escanear el código QR. No, están... Ahí, perdón. Estábamos en otro código. Pueden escanear el código QR 58026. Y una vez que están allí, les doy un poquito de tiempo para que puedan ingresar. Les damos... No. A ver. Ahora sí, a ver. Bueno, todo el mundo contestó bien, evidentemente. Podrían poner algún valor, pongan algún valor equivocado en la próxima pregunta. Vamos a la próxima. Ahí está. ¿No pueden votar? A ver. Bueno, parece que no están pudiendo votar. Bueno, pasaría exactamente lo mismo que pasó en la primera pregunta, ¿no? Es decir, no habría, en este caso, la respuesta correcta era White Star Line, no hay ningún problema. Bueno, vamos a hacer una cosa, hay algunas cositas más para ver, pero para restar los tiempos voy a volver a Blackboard y vamos a darle paso a Luis para que pueda presentar a la vicerrectora académica, por favor. Bueno, muchas gracias, Daniel. Todos conocen a la doctora Ariana De Vincenzi, que ahora va a dirigirnos unas breves palabras para contextualizar todo lo que estuvimos viendo en nuestra realidad institucional de Wiley. Ariana. Bueno, no quiero interrumpir la ilación que ha generado Daniel con esta presentación. Simplemente este es el último de los 4 webinars. Esperemos que en junio haya 4 similares en términos de practicidad, de claridad conceptual y sobre todo de aportes, ¿no? para seguir mejorando la docencia. Sobre este webinar en particular me gustaría que reflexionen sobre cómo empezó, porque si no nos quedamos en las aplicaciones y las aplicaciones pueden ser múltiples, ¿no? Pero empezó Daniel hablando sobre la motivación y es un tema que a veces nos olvidamos de abordar con la suficiente profundidad. Cuando hablamos de motivación hablamos de un proceso dinámico, cíclico, o sea que no es estable, que hay que alimentarlo. Se mueven coordenadas que son a veces contradictorias, ¿no? De aproximación y de evitación, o sea, un objetivo me da miedo, entonces lo evito, pero si el docente me sabe invitar a acercarme, puedo ir aproximándome hasta que eso efectivamente resulte para mí interesante, atractivo. La motivación se mueve desde la autorregulación o la regulación externa, puede ser algo que me atraiga tanto que autodidacta y aprendo, o puede ser algo que eso lo aprendo porque hay que aprenderlo para probar, y puede ser profunda y estar absolutamente atravesado por de aprender, sobre todo cuando hay un efectivo deseo y una efectiva vocación por ejercer una profesión a futuro, o puede ser superficial, apruebo para rendir exámenes y ya, estudio para aprobar exámenes y ya. En cualquier caso, es voluntaria la motivación, nosotros no podemos obligar a un alumno a estar motivado, y por componentes afectivos, ¿no? En este sentido, que el trabajo sea
que la experiencia formativa sea como también Divina, como lo vieron con Marta, que sean experiencias atractivas, dinámicas, donde aprenda efectivación en ese proceso, ¿no? No sea una piedra, como decía mi abuela antiguamente, en el encuentro. Entonces, y la importancia de la atención. Y ahí es cuando cobre el sondeo, ¿no? Sondeo para ver hasta dónde los alumnos están comiendo, qué es lo que está pasando en el aula. De experiencias que mostró Daniel, efectivas, pero si no sabemos utilizar los resultados, quedan ahí, en la modernidad de la tecnología, ¿no? ¿Qué hacemos con la información? ¿Cuánto nos retroalimenta? ¿Cuánto nos hace reflexionar como docentes sobre cómo están aprendiendo nuestros alumnos? Porque en definitiva, si estamos en el aula es para que el alumno aprenda, no para que aplaudan mi calidad docente. Y es ahí donde tenemos que repensar el proceso, y insisto en esto. Es el resultado de aprendizaje lo que nos moviliza como docentes a enseñar, no el estar exponiéndonos frente a los alumnos para que reconozcan nuestra calidad docente. La calidad docente se manifiesta cuando el alumno aprendió, no porque los estudiantes nos aplaudan por nuestra capacidad para exponer con un discurso solvente. Y la evaluación formativa es esto que acabamos de hacer, es ir sondeando a lo largo del proceso, ir obteniendo información y poder tomar decisiones en la acción y, por supuesto, sobre la acción. Bueno, no les quiero quitar más tiempo porque sin duda quieren charlar con Daniel, que es muy cálido, que es muy generoso, que siempre nos ha ofrecido ayuda a todos. Hace 2 días nos dio una capacitación fantástica para armar cuestionarios con Google Form y hacer encuestas. La verdad que hay muchísimo para aprender todavía, así que no les voy a quitar más tiempo, decirles que muchísimas gracias por acompañarnos estos 4 días en esta maratón de webinars, que espero que, porque veo que casi todos son los mismos que estuvieron los 4 días, así que espero que hayan obtenido interesantes aprendizajes, que los apliquen en sus aulas, y bueno, se vienen novedades, como dijo Daniel, nunca nos quedamos quietos. Se viene la novedad del segundo cuatrimestre, va a ser muy interesante lo que les vamos a proponer para el segundo cuatrimestre. Muchas cosas van a estar resueltas porque vamos a migrar a un modelo mucho más amigable, integrado y demás. Así que todo lo que están haciendo les va a servir un montón para que el segundo cuatrimestre sea muchísimo más calificado y por supuesto ustedes también saquen sus réditos, porque van a aprender a ser mejores docentes cada vez, no solamente para la UAI, sino para cualquier institución donde ejerzan la docencia. Un abrazo grande a todos, yo los voy a dejar en un ratito, me quedo un ratito más y me voy a retirar, y los veo en junio en las nuevas maratones de webinar. Así que le devuelvo la palabra a Daniel para que siga con el cuestionario. Muchas gracias, Ariana. Bueno, tenemos todavía algo para ver. No sé, Luis, si podemos extendernos un poquito más para desarrollar la parte de Google Form, que quizás sea la más rica en cuanto a la que vamos a ver cómo evaluar con un medio electrónico, pero... ¿Cómo negarme, Daniel? ¿Cómo negarme? Bueno, bárbaro. Entonces, volvemos a compartir pantalla. Y bueno, les voy a contar un poco la experiencia que vengo teniendo en evaluaciones electrónicas, que realmente es súper interesante poder abordar. Yo lo que voy a hacer ahora es, espero que todos estén viendo mi pantalla, supongo que sí. Voy a mostrarles un poquito mi cloud, o uno de mis cloud. Y ahí yo voy a elegir, tengo 3 carreras en las cuales trabajo desde el punto de vista de Google Forms, que es, vamos a ver ahora, y vamos a ver los parciales. Ahí está. En este caso yo estuve tomando parciales con la gente de empresariales, con la gente de psicología. Estamos hablando de algo muy sencillo y muy simple como es un taller de informática. No es nada del otro mundo y es absolutamente básico, pero para poder explicarlo sirve perfectamente. Supongamos
que vamos a ver qué pasó en el parcial de nutrición. Para tomar el parcial de nutrición, como siempre hacemos, como hicimos con las herramientas anteriores, lo primero que voy a hacer es mostrar el modelo terminado. En el modelo terminado, yo siempre dentro de la carpeta donde lo armo, fíjense que pongo aquí un link. Ese link lo voy a copiar, así de simple, y fundamentalmente me voy a ir como si yo fuera un alumno. Yo al alumno le envío por correo electrónico, y fíjense que el alumno se encuentra con su parcial. Este parcial obviamente estuvo hecho previamente por mí, un parcial que tiene todos los datos identificatorios que requiere la universidad. Esto es fundamental. En este caso, digamos que somos Facultad de Medicina, carrera, licenciatura en nutrición, apellido y nombre del alumno, Grillo Pepe, DNI del alumno, y bueno, seamos generosos. Ahí está. No van los puntitos. Fíjense cómo funciona también los identificadores que tiene Google Form. Cuando hay un error, se los marca. Email del alumno, en este caso vamos a poner pepe@gmail.com. Supongamos que es de la sede de Buenos Aires. Y que está en centro, por ejemplo. Y la asignatura fuera taller de informática 1. El curso sea básicamente primero, el turno sea, no sé, mañana, vamos a poner mañana, el profesor sea en el Tebini, incluso lo pueden hacer asincrónico. Y fíjense que acá les ponemos, coloque la fecha de resolución del parcial debajo de esta imagen, donde hay criterios de evaluación, donde hay el propósito de la evaluación, qué pretendemos, qué resultados de aprendizaje, etcétera, etcétera. Le pedimos la fecha para que tenga de alguna manera alguna especie de fecha cierta. Supongamos que rendimos hoy, 22 de mayo del 2020, y con esto terminamos el segmento identificatorio del parcial. Luego hacemos siguiente, el alumno hace siguiente, y nos vamos tranquilamente al parcial. Yo no voy a responder nada, pero básicamente cuáles son las principales funciones del software. Fíjense que es una pregunta, es un parcial con un modelo absolutamente semiestructurado. ¿Por qué semiestructurado? Porque hay de alguna manera un contexto, pero que el alumno puede desarrollar a su gusto, ¿no? Digamos, para corrernos directamente del totalmente estructurado que sería el multiple choice, que entre paréntesis el multiple choice nos sirve mucho en este ámbito para la autogestión y la recuperación de conocimientos clase a clase. A lo mejor no nos sirve para parcial, pero clase a clase nos sirve, porque les cuento, daría para otro webinar o un taller mucho más largo, que ese se puede corregir automáticamente. Ese no hace falta ni siquiera que lo corrija, directamente me dan los resultados. Pero acá estamos en uno semiestructurado, entonces podemos poner diferentes respuestas, podemos usar, obviamente, fíjense, vamos a usar más de un renglón, porque está en el modo párrafo para que el alumno pueda escribir. Voy a, de alguna manera, a responder todas las respuestas, todas las preguntas, perdón. Acá tenemos algunas preguntas que se hicieron realmente con la gente de nutrición. Y que tienen que ver con las lecturas, tienen puestas en Y Online o en el Classroom o donde fuese que se está dictando la cátedra. ¿Sí?
Cosas muy simples, muy sencillas al comienzo, como para que puedan entrar puedan aprender a rendir también. Ahí le damos siguiente y fíjense que una vez que contestó el alumno, dice: hemos llegado al final, gracias por su tiempo y dedicación, enviar. Tu examen se ha enviado, listo, primera parte asincrónica del parcial está terminada. ¿Dónde lo veo el parcial? Porque lo que ustedes están viendo en sistemas lo llamamos el frontend. Nosotros estamos viendo el frontend, en donde es lo que ve el alumno, lo que ve el usuario, lo que ve el encuestado. Pero ¿qué pasa si lo vamos a ver desde el punto de vista del backend? Es decir, donde nosotros armamos el parcial. Fíjense que acá lo que yo tengo es el diseño del parcial. Esto no sería el parcial en línea, sino lo que yo básicamente estuve armando para que le llegara a los alumnos. Insisto que estamos viendo el modelo terminado. Yo puedo ver que automáticamente me contestaron 35 personas, incluso con Pepe Grillo, que fue el último que me contestó. Y yo podría ir a la solapa respuestas, y esto es muy sencillo de hacer, y ante las diversas respuestas de los alumnos ver qué pasó con cada respuesta. Estas son preguntas identificatorias, así que las vamos a pasar rápido. Donde estaban los mails, los documentos, etcétera, etcétera. Por supuesto que esto se arma automáticamente. Y fíjense que empiezo a tener todas las respuestas de los alumnos. Como son todas de párrafo, no hay ninguna gráfica realizada, pero podría tener gráficas realizadas, ¿sí? Esas gráficas se arman automáticamente. En este caso, como son todas respuestas de párrafo, bueno, lo tengo de esa manera. ¿Qué pasaría si, yo acá lo tengo como resumen, pero qué pasaría si yo quiero ver un parcial en particular? Pues me voy a la solapa individual, fíjense, y si por ejemplo yo quiero ver el parcial con esta interfaz, yo quiero ver el parcial número 22, supónganse, lo hago así, 22, yo sé que el parcial 22 pertenece a Aldana. Este es un parcial real, podemos de no ver tanto los datos. Y Aldana contestó lo que ustedes ven acá. Yo tengo todo el parcial de Aldana, incluso ahora que a mí en mi UI me piden que suba el parcial, pues simplemente lo voy a imprimir y lo puedo imprimir como un PDF. Lo guardo como un PDF con el nombre del alumno y lo tengo listo para cargar. No tengo ningún problema porque acá el parcial totalmente respondido. Fíjense, este es el parcial de Aldana, ya fue corregido. Verdaderamente no recuerdo cuánto sacó, pero este es el parcial de ella. Y así podría ver cada uno de los 35 parciales que me envió esta comisión. ¿Qué pasa si quiero hacer un análisis de datos? Bueno, simple, con solo ir a este iconito verde que tengo acá, se me arma una planilla de Google Sheet absolutamente también de manera automática, de modo que yo voy a tener, al estilo de una base de datos, con campos en las columnas y registros en las filas. Fíjense que, por ejemplo, si yo siguiera las respuestas de Candela, yo podría venirme más a la derecha y fíjense que si abro las preguntas, con un doble clic en las columnas, yo tengo almacenadas en esta base de datos todas las respuestas del parcial de todos y cada uno de los alumnos. Y podría decir, si tengo que hacer una defensa de parcial, no voy a abrir, no voy a expandir todas las respuestas, pero fíjense que tengo todas las respuestas de cada uno de los alumnos. Esto sirve muchísimo a la hora de, si ustedes hacen una encuesta, básicamente poder tener otro tipo de resultados. Incluso esta planilla se puede bajar como una planilla Excel y allí ustedes la pueden filtrar por carrera, por facultad, por pregunta, por alumno, como quieran. Básicamente lo que hay que entender es que esta planilla conviene no tocarla, simplemente la manera de poder manejarla es descargarla como un formato Excel, si ustedes quieren,
Y en lo local sí lo pueden abrir y pueden poner los filtros que ustedes quieran, no hay ningún problema. En ese sentido se puede utilizar en forma permanente. Fíjense que yo lo único que hice fue trabajar aquí aparte una planilla individual en donde, perdón, aquí no la voy a abrir porque se van a ver los nombres, pero simplemente lo que hice fue aquí poner las notas para después pasarlas a mi igual. Eso es todo lo que hago y tengo una carpeta armada por cada carrera, con lo cual a la gente de empresariales les hice básicamente el mismo método, y entonces acá tengo el parcial de empresariales, y fíjense que en la gente de psicología les hice el mismo método, y acá tengo el parcial de la gente de psicología. Entonces, definitivamente no tengo absolutamente nada que no pase por lo digital. Todo lo que es evaluación son ceros y unos, están guardados aquí. ¿De acuerdo? Bueno, eso era un poco lo que les quería mostrar. Algunos se preguntarán, ¿y cómo armamos todo esto? Bueno, eso requiere de otra capacitación completa. Si bien no es nada difícil, pero es un poquito largo. ¿Cómo lo tendría que armar? Bueno, les voy a mostrar nada más que la punta del ovillo para no hacerlo muy largo, pero supongamos que tomara, vamos a volver a parciales y voy a armar una carpeta ficticia. Supongamos que le tomara examen a la gente de kinesiología. Entonces armo una carpeta de kinesiología, nuevo kinesiología, vengo adentro de kinesiología, por supuesto no va a haber nada, le digo que quiero trabajar formularios, los formularios no aparecen de primera intención, sino que aparecen aquí, formularios Google, y acá es donde tengo que empezar a trabajar. Acá voy a poner, obviamente, perdón, acá voy a poner, si quiero elegir una imagen que tenga que ver con kinesiología, etcétera, etcétera. Probablemente podemos subir alguna que nos interese o podemos subir alguna como esta, por ejemplo, estoy eligiendo alguna al azar. Daniel, admiro tu entusiasmo, pero tal vez quieras dar 3 o 4 minutos para preguntas, porque son 6:27. Era lo último que íbamos a mostrar, porque no pensaba pasar al desarrollo del formulario, simplemente para que vieran la punta del ovillo de dónde tienen que empezar a operar. Así que ese es un poco el desarrollo que tienen que conseguir. Voy a dejar de compartir mi pantalla, no los voy a torturar más, así que quedo abierto para algunos minutitos de preguntas que seguro Guillermo ya debe estar allí recopilando. Gaby es muy buena, quiere que siga hasta las 23, pero necesitaría un poquito de agua en todo caso. Sí, Guille, no sé si tenés alguna pregunta. Estamos acá respondiendo algunas preguntas que están haciendo muy entusiasmados en el chat. En particular, bueno, estaban preguntando acerca de cómo poner un tiempo límite al cuestionario en el sentido de utilizarlo para una evaluación, y también preguntaban cómo es en la práctica el tema de las correcciones, ¿no? Si bien vos hablaste de que en general las preguntas ya podían estar, y bueno, no sé si ustedes participantes quieren hacer alguna otra pregunta, ya sea por chat o quizá utilizando el micrófono. Les cuento, respondiendo a la pregunta que hicieron, es, a ver, tomar un parcial en estas condiciones, en esta modalidad, obviamente, como ya sabemos, por los lineamientos de Vicerrectoría Académica, requiere de 2 momentos, ¿sí? Requiere de un momento asincrónico, en donde el alumno puede desarrollar y puede consultar, porque lo que queremos es que sepa, es que se relacione con el contenido, es que tenga incluso la libertad de equivocarse y poder reaprender.
Pero hay dos momentos. Entonces, en la parte si lo hacemos asincrónico, no hay ningún problema porque no vamos a poner ningún límite de tiempo. Y después vamos a tener la parte oral, que es la segunda parte, donde el alumno va de alguna manera a generar una defensa de lo que escribió, y ahí vamos a poder verificar varias cosas. No solamente su conocimiento, sino también su identidad, ¿no? Si realmente dice que, o él avala que fue él el que respondió el examen. Eso por un lado, pero si quisieran poner un límite al cuestionario, se puede hacer, se puede hacer. Existe la posibilidad de poner algunos complementos de Google al Google Form, en particular el que les cuento se llama Form Limiter, que tiene la posibilidad de que desde el momento que ustedes lo envían les puede dar una fecha y una hora de cierre. Entonces, allí eso les permite a ustedes que después de, por ejemplo, el 23 de mayo a las 15 horas no recibo más parciales. Bueno, perfecto, ahí termina, digamos, todo el trabajo. Así que sí, la extensión se llama Form Limiter, y al que le interesa saber con qué extensión se corrigen solos, no los semiestructurados, atención, sino los totalmente estructurados, estoy hablando básicamente de multiple choice. Hay una extensión llamada Flubarú que les permite a ustedes hacer una corrección automática de los parciales. No sé si hay otra, Guille, que podamos responder. O si estamos en tiempo, no sé, no quiero pasar por encima de Luis, que está monitoreando el tiempo y me parece lógico. Yo quisiera hacer una consulta. Mi nombre es Adriana Robeto. Buenas tardes. Hola, Adriana, buenas tardes. ¿Qué tal? Este formulario se puede utilizar también hasta que no migremos en el próximo cuatrimestre a Collaborate. ¿Se puede usar con Zoom también? Porque sería una buena combinación, por ejemplo, para controlar, sobre todo, estoy pensando en voz alta, en investigación de mercado también, que una de las, por ejemplo, el control de calidad, migrando los ámbitos, ¿no? Es justamente difícil de controlar la identidad del respondente. En este caso estamos hablando de los estudiantes. Por ejemplo, como Zoom tendría la posibilidad de tener a todos con cámara encendida y estar respondiendo el parcial de modo sincrónico, sería una herramienta interesante para complementar en este momento, digo, por lo menos de transición. Funciona igual, ¿verdad? A ver, no hay ningún tipo de vinculación de la nube de Google, ni con Zoom, ni con Blackboard, ni con ningún LMS que sea. O sea, estamos trabajando con una herramienta que es absolutamente independiente del cliente de videoconferencia que vos trabajes. Lo podés usar absolutamente con cualquiera. No hay dependencia ni de una aplicación hacia otra. Ninguna, en absoluto. Perdón, ¿y cómo se corrige el documento? Bueno, esa respuesta sin la apoyatura visual es un poco difícil, pero hay que buscar una extensión que se llama Flubarú, que es con doble O, y que, bueno, si en algún momento les interesa, podemos hacer una capacitación en línea bien larga y podemos mostrar cómo se trabaja. Recuerden, Form Limiter para limitar los tiempos y Flubarú para corregir. Pero recuerden que la corrección es sobre estructurados, ¿sí? Estructurados, no sobre semiestructurados o abiertos. Los de semiestructurados hay que corregirlos a mano, gente, como lo hacemos habitualmente. Para los asistentes les pido, para hacer las preguntas, que utilicen la dinámica de levantar la mano con el botoncito de abajo a la derecha. Así tenemos una fila de personas que van ordenadas para preguntar. La que sigue a continuación es Alejandra. Te escuchamos. Sí, Dani, una preguntita. Viste que nosotros tenemos que enviar después los parciales a Bedelía, a un repositorio. ¿Cómo se envía en este caso?
Bueno, es un poco lo que les contaba antes. Yo iría a revisar uno por uno los parciales. Ustedes tienen la posibilidad de verlos uno por uno. Y cada vez que vean uno, lo guardan como PDF y ese PDF guardado con el apellido del alumno es el que se sube a mi Guay. Entonces tengo 24 alumnos, tengo 24 PDFs, los guardo en 2 minutos, no me cuesta nada. Perfecto, gracias. La siguiente pregunta para Pablo. Gabrieli, por favor, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Daniel, una consulta. Yo tengo el parcial armado en Word, ¿sí? ¿Qué pasa? Yo quiero usar el Google Forms, lo que pasa es que yo lo voy a hacer con un estudio del caso. Es decir, que primero está todo el caso y luego vienen las preguntas respecto a ese caso. ¿Yo tengo alguna posibilidad de subir ese Word a Google Forms o tengo que armarlo nuevamente? No, a ver, lo tenés que de alguna manera, yo lo que les aconsejo siempre es que ustedes el parcial lo armen primero en Word. Es decir, yo hice lo mismo, yo las preguntas primero las hice en Word, pero después hay que crear pregunta por pregunta en Google Form y no es un traspaso directo, ¿sí? Es decir, ustedes lo que tienen que hacer fundamentalmente es ir traspasando cada una de las preguntas y una vez que vos tenés el parcial modelo, tenés el máster, por decirlo de alguna manera, eso te va a dar a vos un vínculo de envío y es el que le vas a enviar a tus alumnos. Más allá de que después le pongas límites de tiempo o no, lo dejes abierto o no. Creo que si vas a dar un caso, me parece que no le vas a poner límite de tiempo, fundamentalmente después lo van a tener que defender, seguramente en una parte oral. Pero lo vas a tener que pasar todo el caso a Google Form, que digamos no tiene una transferencia, por decirlo así, automática o un proceso de importación exportación. Perfecto. No sé si te contesté. Sí, lo que me queda la duda es, está bien, ¿y dónde pongo el caso? Porque primero tendría que ir el desarrollo del caso y después las preguntas. Y no veo, o no había estado en Forms, dónde colocar ese caso. No sé, dónde hacer ¿viste? Todo lo que... Si vos no querés escribir tanto, lo que te aconsejo es que pases el Word a que sea imagen. Sacalo como imagen y en el form insertá la imagen y te sale absolutamente la hoja completa de presentación del caso. Perfecto, esa era la respuesta. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias a vos. Bien, no sé si hay alguien más que tenga alguna consulta en particular. Bueno, si no hay más consultas, estamos más que excedidos en tiempo. Yo no quería cortar el debate porque veía a todos tan entusiasmados, pero bueno, por respeto a los que se tienen que ir a dar clase, porque ya estamos entrando en un horario en el cual inicia la cursada de muchos de los docentes. Como cierre, ¿qué te puedo decir, Daniel, que no esté escrito en el chat? Ha sido clarísimo, ha sido muy interesante tu exposición, ha abierto interés por parte de todos los docentes que están aquí. Vos dijiste que más adelante podríamos hacer una capacitación para todos, más profunda sobre los mecanismos de evaluación. Entiendo que Ariana mencionó que ya está pensando en una nueva maratón de webinars pedagógicos para el mes de junio, así que ya estás comprometido, anda preparándolo. Aparte no puede ser más oportuno porque se va a acercar la finalización del primer cuatrimestre y el tema de la evaluación es un tema que a todos como docentes nos preocupa y mucho. Con lo cual ya sabemos por dónde va a venir tu próxima presentación, estás comprometido a tenerte nuevamente en este espacio. Así que no sé si querés dar una palabra final. Sí, cómo no. Simplemente agradecerles a todos. La verdad que, bueno, me resultó al principio un poco caótico. Pido disculpas porque tuve que trabajar con muchas herramientas en línea y, bueno, como siempre pasa, me quedo tranquilo porque le pasó a Gates, me puede pasar tranquilamente a mí, pero bueno, siempre alguna se traba, me responde. Pero bueno, por suerte finalmente pudimos pasar por todos los tópicos y sinceramente agradecerles un montón porque lo que les digo siempre, parece paradójico, pero cuando hay interés y sucedió en este webinar, la energía traspasa la pantalla.
Y eso pasa cuando damos clase también. Si trabajamos bien, si tenemos modelos pedagógicos y tenemos vehículos tecnológicos de última generación, seguramente vamos a tener motivación, vamos a tener comunidad de aprendizaje y vamos a tener energía en movimiento. Así que, sin más, agradecerles a todos, pasé un gran momento, me gustó mucho, por supuesto que acepto el reto de generar un nuevo webinar y nos estaremos encontrando seguramente por los pasillos de la UAI con todos. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos, gracias, adiós, buen fin de semana.